Saludos, les habla el profesor Gerardo Leal y en esta ocasión vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales de la unidad correspondiente a los circuitos de corriente continua. En primer término vamos a hablar del concepto de corriente eléctrica, el cual es uno de los parámetros fundamentales en los sistemas eléctricos y se identifica con la letra I. También en muchas bibliografías se le denomina intensidad de corriente. Se define como el flujo de cargas eléctricas por unidad de tiempo que se mueven en un material. Es decir, podemos hablar entonces de que la corriente eléctrica o intensidad de corriente lo que mide es la velocidad con la cual se mueven las cargas eléctricas dentro de un elemento o un material. En la figura podemos observar los elementos de cargas eléctricas identificados con este signo negativo, que serían en este caso posiblemente electrones, que son empujados por esta carga negativa de mayor cantidad y son atraídos por esta carga positiva. Este desplazamiento de electrones es lo que comúnmente nosotros hemos llamado flujo de electrones o electricidad, pero la velocidad con la cual se mueven estas cargas desde el punto negativo hacia el punto positivo es lo que vamos a llamar entonces ahora la corriente eléctrica, que matemáticamente representa la relación de cantidades de cargas por unidad de tiempo. En este caso entonces decimos que la corriente realmente es la velocidad con la cual se mueven los electrones. Ese movimiento de electrones ya nosotros lo hemos venido llamando electricidad, por lo tanto en muchas ocasiones se habla de corriente eléctrica o electricidad como si fuesen el mismo concepto, y claro, están vinculados, pero la corriente eléctrica es un parámetro de la electricidad, que lo que mide es la velocidad con la cual se mueven las cargas eléctricas. Aquí vamos a hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, la unidad de corriente eléctrica, en este caso identificada con la letra I, es el amperio. Y el amperio representa la relación que existe entre la cantidad de coulombios sobre la unidad de tiempo de segundo. Por lo tanto, el amperio es la relación coulombio sobre segundo, es decir, un amperio es coulomb sobre segundo. Quiere decir que en la práctica la cantidad de corriente mide es las cargas que se están moviendo por unidad de tiempo en un sistema eléctrico. Y el concepto entonces que vamos a utilizar de ahora en adelante es el concepto de amperio para medir la cantidad de carga que se mueven por un sistema. En el ejemplo se observa una batería conectada al terminal positivo y el negativo, una lámpara, y el desplazamiento de los electrones, según esta figura, sería entonces desde el terminal negativo hacia el terminal positivo. Nótese que a ese movimiento de electrones, que es lo que hace que se transfiera la energía eléctrica desde esta fuente de voltaje o batería hasta este elemento transformador de energía o lámpara, ese movimiento de electrones es lo que hemos llamado electricidad. Sin embargo, la corriente la hemos representado en sentido contrario al movimiento de electrones y la identificamos con la letra I. En este caso, el ejemplo es transferir energía, o el ejemplo consiste en transferir energía desde la fuente hacia la batería. Ahora bien, el concepto fundamental acá es que el movimiento de electrones se representa desde el negativo hacia el positivo. Sin embargo, las corrientes eléctricas por convención o por acuerdo se planteó, los físicos de la época plantearon entonces que la corriente eléctrica se representaba en sentido contrario. Por tanto, en un sistema eléctrico como el que se muestra en la figura, la corriente eléctrica se representa saliendo desde el positivo de la fuente y llegando al negativo de la fuente. Es decir, se representa con una flecha contraria a lo que sería el movimiento de electrones. Ahora, cuando hay una circulación de corriente eléctrica, existe la necesidad de que el material se oponga a ese movimiento de cargas eléctricas. Es decir, los electrones no se mueven libremente a través del material, ya que siempre va a haber parte del material o elementos del material que van a impedir que esos electrones se muevan de un átomo a otro. A ese concepto de oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica es lo que vamos a llamar ahora resistencia eléctrica. Y la cantidad de resistencia eléctrica se mide en la unidad denominada ohmios, que se representa con la letra griega omega. Acá podemos ilustrar gráficamente entonces que se representa el movimiento de electrones chocando con parte del material y produciendo, por supuesto, cambios en la dirección de los electrones, lo cual se traduce entonces en una disminución o una influencia en la velocidad de movimiento de las cargas, producto de lo que hemos llamado la propiedad de resistencia eléctrica de un material. Los materiales entonces cuyas resistencias son muy pequeñas
es decir, que permite que los electrones se muevan fácilmente, se les suele llamar materiales conductores, mientras que aquellos que ofrecen alta resistencia, es decir, impiden que los electrones se muevan con facilidad a través de ellos, entonces se les denomina materiales aislantes, por ser materiales no conductores o materiales que no permiten el movimiento de electrones. Ahora, para el diseño de los sistemas eléctricos que se utilizan en la práctica, se diseñan entonces modelos denominados resistores, que comúnmente se les denomina resistencias y son pequeños elementos fabricados para limitar la cantidad de corriente que va a circular por un sistema eléctrico. La simbología típica de los elementos resistores o resistencias en un sistema eléctrico o de circuito eléctrico de corriente continua se muestran allí. Hay dos símbolos, el de la izquierda, que es un símbolo clásico, y el de la derecha, que es otro de los símbolos que normalmente se utilizan para la representación de los resistores, y su nomenclatura, que es la letra R de resistencia. Ahora bien, como toda ley física o todo fenómeno natural, siempre existe una ley física que trata de explicar matemáticamente ese fenómeno. En nuestro caso, para los circuitos eléctricos, la ley fundamental recibe el nombre de la ley de Ohm, que permite establecer la relación que existe entre el voltaje, que estudiamos en las unidades anteriores, y la corriente eléctrica que acabamos de definir en función de la resistencia de un material. Enunciando la ley de Ohm, podemos decir entonces que la ley de Ohm establece que la corriente que atraviesa un resistor es directamente proporcional al voltaje que se le aplica a los extremos de ese resistor e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Aquí observamos entonces la aplicación de la ley de Ohm. Tenemos una fuente o una batería, positivo o negativo, con su voltaje. La corriente sale del positivo y va hacia la resistencia. Ahora, cuando las cargas eléctricas llegan al positivo, o la corriente eléctrica llega al positivo, va a encontrar una oposición en este elemento resistor y luego va a salir por este extremo. Por esa razón, entonces, hay un positivo en el punto de entrada y un negativo en el punto de salida, que representan la diferencia de potencial o el voltaje que permite que la corriente atraviese a este elemento. Por esa razón, en este elemento básico, en este circuito básico, observamos una fuente con un positivo y un negativo. La corriente sale del positivo de la fuente y esa misma corriente atraviesa el elemento consumidor de energía o resistor. El punto de entrada ahora va a ser positivo y el punto de salida negativo, es decir, los voltajes son el mismo valor, ya que este positivo se traslada hasta este punto y este negativo se traslada hasta este punto. Y el sentido de la corriente va a ser entonces en sentido horario. Si analizamos matemáticamente esta relación, diríamos entonces que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. A mayor voltaje apliquemos en la fuente, va a haber mayor cantidad de cargas eléctricas moviéndose hacia R. Y mientras más grande sea la resistencia, es decir, mientras más oposición tenga la corriente aquí, menor va a ser la velocidad o menor va a ser la corriente con la cual se va a desplazar las cargas hacia el elemento resistivo. Despejando de esta misma ecuación el voltaje, pero ahora en función de corriente y resistencia, pues podemos también decir que el voltaje es igual al producto de I por R, o que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Estas son las tres expresiones que relacionan entonces corriente, voltaje y resistencia, que son los tres parámetros fundamentales de un circuito eléctrico. Corriente eléctrica se expresa en amperios, el voltaje se expresa en voltios y la resistencia en ohmios. Ahora, hay un parámetro también que es importante resaltar en sistemas eléctricos, que recibe el nombre de la potencia eléctrica. Si nosotros vamos a un supermercado o a una tienda a adquirir un dispositivo de consumo de energía, por ejemplo, un bombillo, una lámpara, nosotros normalmente hablamos de una lámpara de 60 vatios o una lámpara de 100 vatios. Eso significa que mientras más vatios tenga ese dispositivo, mayor energía, es decir, mayor capacidad de transformación de energía eléctrica en luz va a tener ese elemento. Pues la potencia eléctrica entonces es la capacidad que tiene un dispositivo para transformar energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. El caso del ejemplo del bombillo que mencionaba, o un motor eléctrico, pueden ser ejemplos de potencia. Si vamos a comprar, por ejemplo, una pequeña bomba eléctrica para succión de agua o para suministro de agua, un tanque de almacenamiento de líquido, pues la bomba, normalmente pedimos una bomba de medio HP, 745 vatios es un HP, entonces estamos hablando también de potencia eléctrica.
En tal sentido, la potencia eléctrica establece la capacidad que tiene un dispositivo para que pueda realizar un trabajo eléctrico. Por ejemplo, la lámpara o por ejemplo el motor, que es lo que acabamos de mencionar. La unidad de potencia eléctrica es el vatio, se representa en forma abreviada por la letra W y su expresión matemática parte de esta relación. La potencia eléctrica es la cantidad de energía por unidad de tiempo. En este caso, cuando hablamos de la relación de energía, podemos establecer que la relación Q sobre T, que es esta expresión que está acá, también es lo que nosotros hemos definido previamente como corriente eléctrica. Por lo tanto, en la práctica, en términos prácticos, cuando hablamos de potencia eléctrica, nos estamos refiriendo al producto del voltaje por la corriente. No se concibe entonces que en un sistema haya consumo de electricidad o potencia eléctrica si no están presentes los dos parámetros: la fuerza necesaria para que haya el movimiento de electrones y que haya per se movimiento de electrones, que sería la corriente. En tal sentido podemos concluir que la potencia eléctrica permite vincular las cantidades básicas de voltaje y corriente, y el producto de amperios por voltio es igual a vatios, siempre y cuando estemos hablando de sistemas de corriente continua. Más adelante ustedes podrán ver en otras áreas del estudio de la electricidad que existen otras formas de hacer referencia a la potencia eléctrica cuando se habla de sistemas de corriente alterna. En este caso, si hay voltaje pero no hay corriente, por ejemplo un tomacorriente al cual no tengamos conectado nada, pues no hay suministro ni consumo de energía. Por lo tanto, para que haya consumo de energía es necesario que esté conectado a un dispositivo y haya circulación de corriente, es decir, lo que normalmente podríamos llamar un circuito cerrado. En función de la potencia eléctrica, entonces, se puede determinar lo que se llama la energía eléctrica consumida, que sería el producto de la potencia por el tiempo. Si un sistema de X cantidad de potencia trabaja durante un determinado tiempo, no es lo mismo que ese dispositivo trabaje 1 hora a que trabaje 24 horas. Mientras más tiempo trabaje, mayor consumo de energía eléctrica tendrá el dispositivo. En este caso aparece entonces el concepto del kilovatio hora, que es la forma como comúnmente se mide la energía eléctrica. Y en este caso hablamos de kilovatio, por ejemplo, para hacer referencia a 1000 vatios. Y el tiempo, si en vez de expresarlo en segundos lo expresamos en hora, pues entonces estamos hablando de que el kilovatio hora es una unidad de energía, producto de potencia por tiempo, pero expresada en unidades para representar grandes cantidades de energía. Esto da origen entonces a la unidad comercial de consumo de energía eléctrica conocida como el kilovatio hora, el cual permite cuantificar la energía eléctrica que consumimos, por ejemplo, en nuestros hogares. Y allí está entonces la expresión general de energía eléctrica, producto de P por T. Ahora, con estos parámetros que acabamos de mencionar, voltaje, corriente eléctrica, resistencia y potencia eléctrica, que en términos generales todos confluyen a lo que es la energía o los sistemas de energía eléctrica, vemos entonces ahora veamos ahora el concepto de circuito eléctrico, que es la forma como se manifiestan o como se implementan los sistemas tecnológicos de electricidad. No existe ningún sistema eléctrico en el cual no esté presente la filosofía o el modelo fundamental del circuito eléctrico. Y el circuito eléctrico es una interconexión de elementos que se realiza con el fin de transferir energía de un punto a otro. Una pila que transfiere energía a una lámpara, por ejemplo, en el caso que mostrábamos en las láminas anteriores. Los elementos básicos de una fuente son entonces la fuente de energía, el elemento consumidor y el conductor. Aquí vemos un ejemplo bastante sencillo. Hay 3 elementos básicos para armar un circuito: una fuente, un elemento que vaya a consumir la energía que está contenida en esa fuente y los conductores que conecten a la fuente con el elemento consumidor. Pero en términos de simbología de diagramas de circuitos eléctricos, entonces la fuente la vamos a representar con este símbolo. Elemento consumidor lo vamos a representar como un elemento resistivo, resistor, y evidentemente que las líneas que conectan a los dos elementos pues serán los elementos conductores, y aparecen entonces, al tener un circuito cerrado, los elementos fundamentales que establece la ley de Ohm. Si aplicamos un voltaje en los extremos de un elemento resistor, a través de ese elemento circulará una corriente que va a ser directamente proporcional al voltaje, y esa cantidad de corriente va a ser inversamente proporcional a la resistencia que ofrezca ese elemento al paso de la corriente. Allí tenemos entonces la relación entre los elementos, los 3 elementos que físicamente representarían un sistema eléctrico, y la forma de diagrama de circuito eléctrico que se muestra en la figura. Allí vemos entonces que en una pila o una batería
pues es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica a través de un proceso químico. También existen otras formas de energías, baterías, sistemas mucho más sofisticados que una pila. Sin embargo, para efectos del estudio vamos a hacer referencia a una fuente de energía como aquella capaz de producir el voltaje o la fuerza necesaria para que haya movimiento de electrones. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos el símbolo de una batería o una fuente de voltaje de corriente continua. En este caso, para hablar entonces de los análisis básicos de los circuitos, vamos a hacer referencia en primer lugar a lo que es la forma como se conectan los elementos en un circuito eléctrico, ya que en la práctica un circuito eléctrico no está formado solo por una fuente y un elemento, sino puede tener una o varias fuentes y uno o varios elementos consumidores. Pero la forma como se conectan entonces establece el análisis que se puede realizar de ese sistema. Y en primer lugar entonces aparece el concepto de circuito serie. Un circuito está conectado en serie cuando todos los elementos están conectados en forma consecutiva. Por ejemplo, acá tenemos una fuente conectada de forma consecutiva con las resistencias. Si hiciésemos una observación de las líneas o las flechas que representan la corriente, veríamos entonces que la corriente que atraviesa tanto a R1 como a R2 va a ser la misma que sale de la fuente. Por lo tanto, cuando dos elementos o más elementos son atravesados por la misma corriente, entonces decimos que esos dos elementos están conectados en serie. La característica entonces para el análisis de un circuito en serie es que la corriente es constante, es decir, la corriente que sale de la fuente va a tener la misma cantidad de amperios tanto por la resistencia R1 como por la resistencia R2 como por la resistencia Rn, es decir, la cantidad de resistencias que todas puedan ser conectadas en forma consecutiva. Y matemáticamente expresamos entonces esta igualdad de esta forma. ¿Qué sucede con el voltaje? Si observamos el positivo de la fuente está al lado izquierdo de R1 y el negativo de la fuente está al lado de R2. Por lo tanto, al igual que cuando hablábamos de los capacitores en serie, el voltaje se distribuye en un circuito serie. Por lo tanto, el voltaje total de la fuente va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en el circuito. Más adelante ustedes podrán analizar a través de otras leyes las explicaciones que estableció Kirchhoff, que es otra de las leyes que se utilizan en el análisis de sistemas eléctricos para explicar el porqué de la sumatoria de los voltajes es igual a al voltaje total de la fuente. Y la resistencia equivalente, al igual que la capacitancia equivalente, pues sería la combinación de unas resistencias en las cuales puedo obtener un elemento que equivalga al arreglo serie que tenemos en la figura. En este caso, si las resistencias están conectadas en serie, se pueden reemplazar por una resistencia equivalente, y esa operación está partiendo de la ecuación que tenemos acá de voltaje, pues se puede establecer multiplicando el voltaje total por la corriente única que está en el circuito serie y cada voltaje por las corrientes que son constantes. Al hacer esta observación, entonces aplicando la ley de Ohm, I por R equivalente sería entonces el valor total del el voltaje que se aplicó al sistema, y aquí sacamos un factor común I que multiplica R1 por R2. Cancelando las dos corrientes, entonces llegamos a la conclusión de que cuando dos resistencias o más están conectadas en serie, la resistencia total o equivalente se obtiene sumando todas las resistencias. Recuerden que acá entonces esto nos trae a la memoria el estudio que hicimos en los capacitores. Pero fíjense que ahora la ecuación de la resistencia es contraria a los capacitores. En los capacitores era al revés. Esta ecuación se aplicaba cuando los capacitores estaban en paralelo. Ahora esta sumatoria va a ser aplicada cuando las resistencias están en serie. Tenemos que tener allí entonces mucho cuidado cuando vamos a realizar este tipo de operaciones. Esta sería entonces la ecuación de una resistencia equivalente o elementos conectados, resistivos conectados en serie. En paralelo sucede entonces lo siguiente: en la fuente de voltaje el positivo está conectado al lado superior de la resistencia R1 y R2 y el negativo también. Eso significa que el voltaje de la fuente es común tanto para B1 como para B2. Por lo tanto, la cantidad de corriente que sale de la fuente se va a dividir en dos. Aquí entonces ocurre lo mismo que ocurría en las cargas eléctricas cuando hablábamos de los capacitores.
Recuerden que la corriente se origina producto de las cargas eléctricas. La corriente es carga sobre tiempo. Por lo tanto, pues las corrientes tienen prácticamente el mismo comportamiento que las cargas eléctricas, porque de hecho la corriente lo que mide son la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo. La característica principal de un circuito paralelo entonces es que el voltaje en dos elementos paralelos es el mismo, positivo, positivo, negativo, negativo, ambos elementos son comunes, por lo tanto tienen aplicados R1 y R2 el mismo voltaje que la fuente. En este caso, la diferencia está en las corrientes, ya que esta corriente al llegar a este punto, que comúnmente en el circuito recibe el nombre de nodo, en este nodo positivo, se produce entonces una derivación de las corrientes. Y luego entonces tenemos como consecuencia que la corriente total, es decir, la cantidad de cargas eléctricas que llegan a este nodo se dividen en dos y luego se unifican acá nuevamente. Por lo tanto, podemos decir que la corriente total del sistema es igual a la sumatoria de las corrientes. Más adelante también ustedes podrán analizar a través de la ley de Kirchhoff que existe una ley que explica este principio que acabamos de mencionar. La resistencia equivalente entonces, si están conectados en paralelo, pues podríamos hacer un análisis parecido al caso serie. Si las corrientes se suman, al aplicar la ley de Ohm, la corriente total podría ser el voltaje de la fuente entre una R equivalente y la corriente que pasa por R1, pues sería V1 sobre R1, que está acá, mientras que este sería V2 sobre R2, pero no, como todo el voltaje es constante, por estar los tres elementos en paralelo, entonces lo podemos escribir tal como se muestra en esta ecuación. Si sacamos ahora el factor común, nos vamos a dar cuenta entonces que la expresión quedaría de esta forma. Por lo tanto, en términos generales, una manera de calcular la resistencia equivalente de dos o más elementos en serie es a través de la suma de los inversos. Esta ecuación de la suma de los inversos se parece a la forma de calcular las capacitancias, pero cuando están conectadas en serie. O quiere decir entonces que las resistencias en paralelo se calculan de forma análoga a cómo se hacían los capacitores en serie. En este caso, si tomamos dos resistencias, solamente R1 y R2, es decir, resolvemos los elementos en serie de 2 en 2, podemos aplicar esta suma de fracciones, y al aplicar esta suma de fracciones, el equivalente, resolvemos esta suma de fracciones, nos quedaría R1 más R2 sobre R1 por R2, pero como lo que nos interesa es el resistor equivalente paralelo, entonces finalmente la ecuación sería R1 por R2 sobre R1 más R2, y esta entonces ahora va a ser la forma de resolver las resistencias cuando están conectadas en paralelo. En este caso, si ahora hablamos de la potencia, que es el elemento que unifica o que integra los parámetros de voltaje y corriente, matemáticamente entonces, si el circuito está en serie, podemos decir que el voltaje es igual a V1 más V2, ya que el voltaje en el circuito serie se distribuye en cada uno de sus elementos. Si multiplicamos ambos miembros por la corriente total, que es constante en un circuito serie, la ecuación quedaría de esta forma. Por lo tanto, la definición de potencia, que es el producto de V por I, diríamos que sería potencia total igual a P1 más P2 más P sub n. Es decir, que la potencia total de un sistema, la potencia total que entrega la fuente a un sistema, va a ser igual a la suma de cada uno de las potencias consumidas por los elementos resistores. Por otra parte, si hacemos ahora el mismo análisis, pero un circuito en paralelo, pues tendríamos que partir matemáticamente de que la corriente en el circuito paralelo es la que se distribuye. Si a esa corriente le aplicamos el mismo principio de la ecuación general de potencia y la multiplicamos ahora por V, que es el parámetro constante, entonces ahora la ecuación se transformaría en V por I igual a V por I1 más I2, y pues aplicando el concepto de potencia volvemos a llegar a la misma ecuación. Nótese entonces que en la potencia, tanto en serie como en paralelo, siempre la potencia total entregada por una fuente va a ser igual a la sumatoria de los elementos consumidores, la potencia de los elementos consumidores, independientemente de que estén conectados en serie o en paralelo. Esto se basa entonces en el principio de la ley de la conservación de la energía. Toda la potencia que se entrega se va a distribuir en cada uno de los elementos consumidores. Por lo tanto, entonces, quiere decir que independientemente de que el sistema esté conectado en serie o en paralelo, la sumatoria de potencias siempre va a ser igual a la suma, a la potencia total entregada por la fuente.
También hay, aplicando la ley de Ohm, una forma de calcular las potencias en los resistores, ya que en una fuente, si se conoce el valor de voltaje y la corriente que está entregando esa fuente, simplemente pudiésemos aplicar la ecuación general de potencia, que es el producto de V por I. Pero si aplicamos ahora a esta ecuación la ley de Ohm, por ejemplo, V igual a I por R, y sustituimos V por I por R, podemos obtener una segunda ecuación para calcular la potencia consumida por un resistor multiplicando I cuadrado por R, que sería una segunda forma de calcular la potencia en una resistencia. Y una tercera forma de calcular la potencia en una resistencia sería entonces si sustituimos ahora I igual a V sobre R. Nos quedaría la ecuación V cuadrado sobre R. Quiere decir que hay tres formas de calcular la potencia en una resistencia: multiplicando V por I, multiplicando I cuadrado por R o V cuadrado sobre R. Cualquiera de las tres nos permite llegar al mismo valor. Si vamos a calcular la potencia en una fuente, evidentemente que la única opción que tendríamos sería conocer cuántos voltios tiene la fuente y cuánta corriente entrega al sistema. Y entonces allí sí utilizaríamos solamente la ecuación general. En conclusión, podemos entonces establecer que la potencia la podemos resolver de las tres formas mencionadas, conociendo ambos parámetros básicos, conociendo la corriente y el valor de R, o conociendo el voltaje y el valor de R. Bien, de esta forma entonces llegamos al final de este tema de circuitos de corriente continua, esperando que sea de provecho para ampliar los detalles que ustedes van a resolver a través de las actividades prácticas que podemos resolver. Feliz día y estamos en contacto.